Regionalismo y modernidad apropiada en Chile. En nuestro patrimonio arquitectónico regional, varias arquitecturas con fuertes características regionales se podían reconocer en Chile. Antes de la llegada del movimiento moderno, algunas de estas características eran las siguientes. A. Una arquitectura en el norte de Chile, caracterizada por sus muros con pequeñas fenestraciones, techos planos y ocasionalmente con sobretechos polarizados. Una arquitectura de protección cerrada al exterior y volcada hacia espacios interiores, construida generalmente en uno o dos pisos, la cual armonizaba con la horizontalidad del paisaje del desierto. B. Una arquitectura de los cerros de Valparaíso, con desniveles, escaleras, volúmenes y plataformas que se esforzaban por mirar al mar. Construida en madera y planchas metálicas, generando formas que se mimetizaban con su geografía y la enriquecían con su colorido. Cada obra era parte integral del paisaje urbano de la ciudad. C. Una arquitectura urbana, conformado por edificios de rasgos neoclásicos ubicados en el centro histórico y grandes avenidas de Santiago, a la cual se sumaron aquellas arquitecturas de fachadas continuas y de CITES de Santiago, realizadas por construcciones anónimos empleados los más diversos estilos y coloridos. D. Una arquitectura del Valle Central, caracterizada por sus volúmenes aislados, construida generalmente en adobe con predominio de la masa y de los techos de tejas, corredores y patios interiores, volúmenes de geometrías definidas que sobresalen en el valle y se recortan contra el perfil de la cordillera. E. Una arquitectura del sur, construida en madera y planchas metálicas, caracterizada por volúmenes compuestos, techos inclinados y grandes aleros, ventanas en arco y galerías cerradas, coherentes con el clima e integrada a la geografía del lugar. F. Una arquitectura de Chiloé, con pequeños volúmenes recortados geométricamente por fuertes aristas y con ventanas pequeñas, techos inclinados y sin aleros, construida en madera y tejuelas de colores naturales. Patrimonio urbano regional. Las Indias son la legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, política y económica de los territorios americanos y filipinos de ultramar de la monarquía hispánica. La ciudad estaba concebida como un todo unitario, valorizada por la homogeneidad y jerarquía de los sitios históricos. En el centro se ubica una plaza principal que en una gran mayoría está conectada de plazas secundarias, permitiendo una conexión de espacios en diversos recorridos. Aquellos sitios que están a la ribera de los ríos se convierten en alamedas que a su vez forman una permanencia y un gran espacio público para sus habitantes. En el punto 3 hablamos de la modernización y la ruptura, donde básicamente lo que encontramos es que las propuestas y los proyectos que se fueron dando con el tiempo no se adaptaron a las estructuras existentes, ni a los edificios que en ese tiempo existían, ni a los contextos, sino que por el contrario, las nuevas construcciones, los nuevos tipos de arquitectura modernas y posmodernas significaron un gran cambio para las ciudades, para los sectores, eh, y por ende también se generó una ruptura para el tejido urbano y pues la arquitectura del lugar. Esto se dio porque con el movimiento moderno eh, se empezaron a cambiar las formas, algunas de ellas eran más simples que la arquitectura que en el tiempo se había dado, nuevas tecnologías de construcción, la utilización de nuevos materiales, eh, aparte que estos nuevos edificios, aparte de tener el contraste tan grande con las formas, los materiales, también rompía con el contexto que en algunos sitios se daba. Por lo que vemos en algunas imágenes,
tenemos una casa patrimonial al lado de un gran edificio donde se evidencia claramente la ruptura del contexto de todos sus paramentos y también las formas y los materiales en los que se construye. Otra forma de ruptura en cuanto a la parte urbana podemos ver en la imagen donde mostramos la ciudad de Singapur, donde se crea una ruptura tanto en altura como en los tejidos urbanos, que donde había zonas verdes, habían pequeñas casas o barrios o pequeñas urbes que se formaban ahí. Existen ahora grandes edificios con grandes avenidas que en muchos casos estos edificios ya empiezan a ser como un tanto escultóricos. Es como si se perdiera como la caracterización de, de su ciudad, de su cultura, y ya se empiezan a hacer arquitecturas muy llamativas. Por otro lado, también tenemos el ejemplo de la ciudad de Panamá, donde evidenciamos pues que hace algunos años esta ciudad pues prácticamente no tenía edificios. En la imagen evidenciamos la playa con construcciones pequeñas. Sí había edificios, pero muy pequeños en comparación a la foto actual, donde miramos edificios muy altos. Esto pues hace que miremos que las ciudades vayan perdiendo sus rasgos característicos urbanos con las que fueron creados, y pues en consecuencia pues crecen estos edificios enormes. Igualmente podemos mirar en la foto del Times Square en Nueva York, donde una calle pues que aparentemente se la mira normal en el año 1897, en la actualidad pues se ha convertido más en algo llamativo. O sea, ya es algo muy comercial, donde básicamente pues ya se perdió toda la esencia del lugar en un inicio, y se le ha impuesto otra forma de mirarse esa misma calle. O sea, ya tiene o sea, la gente ya la conoce por sus publicidad, sus luces, todo eso tan llamativo, que ahora ya se lo identifica así, pero que realmente ya perdió su esencia original. Igualmente también observamos otros ejemplos en nuestro país, en la ciudad de Bogotá, donde observamos una casona en lo que hoy es el Centro Cultural García Márquez, donde pues a pesar de que el museo fue una gran implantación pues dentro de ese centro histórico, pero se pierde el patrimonio al tumbar la casa donde fue construido. El cuarto punto nos habla de uniformidad y pérdida de identidad, empezando porque hoy en día hemos visto el desarrollo de muchos países que solo se han preocupado por crecer significativamente, y todo esto se ha convertido en una gran competencia por ser el número uno. En todo este proceso de progresar, hemos mirado el crecimiento de unos y el decrecimiento de otros, y también se mira en algunos un gran problema para fundar ciudades regionales, y por ende para desarrollarse. Y estos problemas se dan por falta de recursos económicos. Por otro lado, también se habla de que en la actualidad no se ha podido proteger y conservar el patrimonio arquitectónico, y se ha sufrido pérdida de edificios urbanos. Esto se ha mirado más que todo en ciudades de regiones. El resultado de todo esto ha sido enfrentarse a un proceso de uniformidad arquitectónica. Esto nos habla de pérdida de armonía en las plazas principales. Y todo esto se ha visto que en uno de los países donde más ha sufrido esta situación ha sido Chile, donde no se ve un reflejo propio arquitectónico, sino una copia y reflejo de una arquitectura francesa.
y esto ha hecho que Chile esté llegando a sus límites, donde confunda la decoración con vaivenes de la moda. Estos ejemplos del afán de desarrollarse nos indica la necesidad de que todos los países inicien a implementar cambios favorables, que eviten acabar con ese patrimonio y riqueza arquitectónica que todos estos países poseen. Se habla de un debate público sobre los proyectos de trascendencia para la ciudad. Se habla de defender el escaso patrimonio arquitectónico regional. Habla que los veniales de arquitectura regionales puedan ser una excelente instancia para ello, y sus debates deberían difundir los valores de la arquitectura regional entre toda la comunidad local. En el quinto punto, con regionalismo crítico y modernidad apropiada, hemos analizado y tomado de referente de la arquitectura catalana. En este caso, puesta en ejemplo la obra de este referente como regionalismo crítico, que se denomina arquitectura contemporánea y se la reconoce por su singularidad. Y bueno, la aparición del regionalismo crítico aparece como una nueva tendencia que valoriza el contexto localista. Esta arquitectura se hace más adecuada a la vida ciudadana, trabajando con la tecnología y materiales locales, y respeta los rasgos geográficos de la vida regional. Antoni Gaudí aparece también como uno de los máximos exponentes de la arquitectura modernista, y sus obras, como La Pedrada, que se denominan de regionalismo crítico, igual por la singularidad que maneja. La arquitectura Cristian Fernández ha planteado para la América Latina la modernidad apropiada, inspirados en el arquitecto Sergio Larraín, quien sostenía que el desafío era, entonces, hacer una arquitectura que, siendo verdaderamente nuestra, fuera verdaderamente moderna. Entonces, el regionalismo crítico y la modernidad apropiada, dos enfoques de Europa que seguimos siendo periferia cultural. Ahora bien, de los centros de producción mundial en desarrollo de una arquitectura de preferencia, el segundo enfoque desde el interior de América Latina con la teoría de modernidad apropiada, adecuada al aquí, o sea, serían como unas singularidades, hecha propia, asimilada a la conveniencia de nuestra situación, apropiada en cuanto a propia que permita una creatividad estrictamente propia, y una arquitectura adaptada a nuestra geografía, clima y medio ambiente. La teoría de la modernidad apropiada propone un cambio de óptimo o un enfoque verdaderamente moderno de la arquitectura latinoamericana, algo que se adapte a nuestro entorno. Es por eso que se dice que una arquitectura regional no debe moverse ante la adopción y adaptación de formas, que hacer una arquitectura regional es apoyarse en las raíces locales con la identidad regional. Debe tener definitivamente un enfoque verdaderamente moderno, insertado en el espíritu de la época, de la identidad del sitio, del lugar. Como ya lo hemos dicho y como se lo ha venido trabajando, desde algún punto de vista es lo que le falta a la arquitectura latinoamericana, crear su propia identidad, no referenciada en ninguna arquitectura occidental, sino que desde su mismo lugar crear una arquitectura diferente.